Haré esta charla sobre la historia de la estadística. Es una charla que está basada en un trabajo de Stephen Finberg. Stephen Finberg escribió un ensayo en 3 y medio capítulos sobre la historia de la estadística, revisando 7 textos muy importantes, 7 libros que en aquella época existían al respecto. La presentación la estructuro de la siguiente manera. Primero doy unos antecedentes y después presento los periodos que desarrolla Stephen Finberg, que son la prehistoria de la disciplina, los inicios de la estadística matemática, la estadística en ciencias sociales y el nacimiento de los modelos estadísticos y la estadística moderna. Hasta aquí la contribución de Finberg, porque él plantea que después el desarrollo de la estadística era como todavía estaba en proceso, no existía hechos sólidos que permitieran construir la historia. Entonces, yo hago una serie de consideraciones respecto a la consolidación de la estadística y termino con las perspectivas que veo para la disciplina en el nuevo milenio. Doy algunas conclusiones. Todas las sociedades desde sus orígenes realizaron conteos y actividades para obtener cifras. De hecho, si nosotros nos ponemos a revisar en cada cultura, veremos que había conteos de materiales y hombres para asuntos de la guerra, registro de las posesiones y de los cultivos para el cobro de los impuestos, pero también podemos encontrar actividades de obtención de datos para el conocimiento humano. Podríamos decir entonces que la estadística es antigua como la sociedad misma, pero esto no es totalmente cierto. La palabra, como sabemos, se acuñó hasta el siglo XVIII. Fue un economista alemán, Achenwald, quien la utilizó por primera vez. Es la palabra Statistik en alemán, que derivaba de Estado, de la palabra italiana Estado, Statist. Aunque siempre han existido conteos y cifras para el gobierno, no existía la estadística. Entonces, la pregunta que se plantea Finberg es, ¿cuándo iniciamos la historia de la estadística? En el primer periodo, Finberg nos plantea la definición que hizo Maurice Kendall, un estadístico inglés, que nos dice que los orígenes de la estadística en cualquier sentido similar a la que conocemos no se pueden rastrear antes de 1660. Este autor señala que el trabajo que hizo el epidemiólogo y estadístico inglés John Ground sobre el análisis de la mortalidad puede ser el punto de partida. Stigler, un historiador muy respetado de la estadística, sugiere que la historia de la disciplina tendría que restringirse al desarrollo de los métodos estadísticos basados en la probabilidad. Y de esta manera es que en la prehistoria fundamentalmente se revisan dos vertientes, la vertiente de la probabilidad y la vertiente de lo que sería los análisis de datos asociados a diferentes situaciones en el gobierno y asociados a la salud pública, como veremos más adelante. Para el surgimiento de la probabilidad, Hall
otro de los historiadores revisados, distingue tres periodos. El primer periodo, que es muy conocido, que es la correspondencia que hay entre los matemáticos Blaise Pascal y Pierre de Fermat, que respondiendo preguntas del caballero de Meray, escriben y describen el tema de cómo podrían implementarse estrategias para ganar en diferentes juegos de azar. A esto es a lo que se le conoce como el nacimiento de la probabilidad. Luego, pasan 50 años y no hay una actividad que en la historia se reconozca como relevante. Es hasta 1708 que empieza a darse actividades de lo que sería una teoría coherente de la probabilidad, y son Renoir, Mermot, Bernoulli y Demois quienes desarrollan este trabajo. Llegamos así hasta 1738 y hay un periodo que se llama de consolidación y extensión de resultados, donde ya se trabajan la distribución binomial y la distribución normal, y se hacen algunos trabajos que hasta la fecha son reconocidos como la consolidación del uso de la probabilidad. Finberg retoma el trabajo de Ground y dice que este trabajo muestra un procedimiento, una metodología de análisis que hemos recuperado y mantenemos hasta la fecha. Él dice que este es un prototipo del análisis estadístico descriptivo, que empieza con un análisis de la confiabilidad de los datos. Ground usó registros de mortalidad durante un periodo de 60 años, y estos registros pues tenían ciertas inconsistencias, había datos faltantes para los cuales tuvo que proponer estrategias, las primeras estrategias de imputación que se conocen. Una descripción detallada se da de la proporción por sexos, y se muestran tendencias, y se dice que la estabilidad que hay entre las proporciones de sexos es asombrosa, tanto en los nacimientos como en las muertes. Y esto da origen a lo que se conoce como las tablas de vida, actualmente muy utilizadas en el área de epidemiología, y que tienen su origen en este trabajo. Después se analiza cómo la probabilidad se relacionó con la estadística. La primera cosa es una prueba de hipótesis. Arbuthnot planteó una prueba que se conoce como la prueba de la divina providencia o la existencia de Dios, a través de la comparación de las proporciones de los sexos. Y en aquel tiempo, pues obviamente se tenía una concepción determinista del mundo, y se creía que Dios no deja nada al azar, que todo está determinado. Entonces, los trabajos de probabilidad se orientaron en dos direcciones, tanto en los juegos de azar como en los problemas de moralidad y teología. Y esto es lo que dio origen a lo que se llama la probabilidad filosófica. Porque si se ve la palabra probabilidad, también tiene un significado de lo que es lo correcto. Y entonces se planteaba qué cosa es lo adecuado para tal cuestionamiento, y a eso se le conoce como la probabilidad filosófica, que es una área de la filosofía que existió varios siglos después. Daston, otro de los historiadores que se revisan en el trabajo de Finberg, aborda este tema y lo relaciona con lo que se conoce como las expectativas o las esperanzas, que después tienen una traducción hacia lo matemático. Y también en este trabajo se incluye una discusión de lo que hizo Daniel Bernoulli, lo que sería un descubrimiento temprano de la noción de utilidad.
En 1750 se da inicio lo que sería el surgimiento de la estadística matemática. Stigler le denomina a este periodo la síntesis de Gauss-Laplace, porque fue precisamente la conjunción de los trabajos de estos dos autores lo que da origen a lo que sería la estadística matemática. Obviamente, atrás en el entretelón de esta síntesis está el teorema de Bayes, de Bayes, que fue redescubierto por Laplace. Y también está el trabajo de un estudioso de las órbitas lunares, Tobias Mayer, que resolvió un sistema de ecuaciones lineales sobre las libraciones de la Luna. De Mayer, Laplace retoma su trabajo y plantea una metodología para reducir un sistema de ecuaciones lineales combinándolas de varias maneras. Esto da origen a lo que conocemos como reducción de un sistema de ecuaciones lineales, haciendo operaciones entre ellas, que se utiliza hasta la actualidad. Este procedimiento fue retomado por Legendre y en 1805 él presenta el método de mínimos cuadrados. Pero la solución del sistema de ecuaciones lineales todavía no tiene relación con la probabilidad, sino que digamos que aquí está la matemática sin la probabilidad. Y es Carl Friedrich Gauss quien ya en 1809 plantea la distribución normal de los errores. Y entonces surge lo que conocemos como el sistema de ecuaciones normales. Y esto es lo que da origen a los modelos estadísticos. Pero Finberg nos pregunta, ¿ya había sido descubierta la regresión entonces? Y la verdad es que revisamos muchos trabajos en la historia y no sabemos si esto es un hecho consolidado. Hay quienes piensan que sí y hay quienes piensan que no. Voy a dejarlo en estos dos periodos y continuaré en otro video.